corazón, que podamos ser una buena tierra para que esta semilla pueda brotar, Señor, echar raíces y dar fruto, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los niños pueden pasar a sus clases respectivas. Ahí están las tías esperándoles. Los niños. Y aquellos que tengan alma de niños también pueden ir. Estamos meditando sobre la carta de Pedro y cómo es la vida en la gracia, cómo es la vida vivida en la gracia, o cómo la gracia actúa en la vida del creyente. Ese es el tema central de la carta de Pedro. Y hoy día entramos desde el capítulo 2, versículo 11, hacia el capítulo 3, versículo 12, hablaremos sobre la gracia en la ética cristiana, cómo la gracia afecta nuestra ética. Y vimos cómo la gracia nos garantiza salvación, nos asegura salvación, nos entrega herramientas más que poderosas para negarnos a nosotros mismos, para desechar lo que es malo, para desear la palabra de Dios. Y nos dice, si habéis gustado del Señor, comienza entonces a disfrutarlo de una forma sobrenatural. Y cuando hablamos de vida sobrenatural, no es simplemente caminar sobre el agua o ver cosas asombrosas, hermano. El hecho de vivir cada día en Cristo es sobrenatural. El hecho de que tú puedas orar en libertad, el hecho de que tú puedas abrir tu Biblia es sobrenatural, porque va contra tu propia naturaleza. No está en nosotros orar, no está en nosotros leer la Biblia, no está en nosotros buscar el rostro de Dios, salvo que haya una condicionante intermedia, es decir, o enfermedad, o problema económico, o trabajo. Ahí sí me acerco, porque esta carne sabe que necesita ayuda. Pero cuando estamos bien, ¿qué sucede? Nos relajamos. Nos relajamos. Capítulo 2, versículo 11. Vamos a aprender que la vida, nuestra vida, debe ajustarse a las demandas de la gracia en el poder del Espíritu Santo, hermano. Esto no es por carne, no es con espada. Solamente se puede vivir por el Espíritu Santo. Por lo tanto, examínese cada uno cómo el Espíritu Santo está actuando en su vida. Y si no lo ve actuar, puede acercarse a Jesucristo. Puede venir a los pies de Cristo y alcanzar misericordia. El Señor te ama. El Señor murió por ti en la cruz. Él te ofrece lo máximo. Dice que te amó hasta el fin. Y eso significa que no tiene límite su amor. Pero tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar su cruz y debes seguirle. Eso implica ser discípulo. De lo demás, puedes venir a la iglesia los días que quieras, cuando quieras, y ser parte, pero ser discípulo de Jesús es distinto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. El título es Sométanse por la causa del Señor, o sometámonos por la causa del Señor, mejor. Versículo 11 dice así: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Quién lo dice? Pedro. ¿Quién era Pedro? Un hombre de peso, de autoridad. Un apóstol, pero apóstol, hermano, no de los que hay hoy día. Él era un apóstol. ¿Y cómo plantea su petición? Amados, yo os ruego. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Al Pedro que voy a morir por ti, no te preocupes, Jesús, yo te voy a seguir hasta la muerte.
voy y le corto la oreja al siervo del sumo sacerdote. O me vuelvo al mar a pescar y me olvido de todo el evangelio de Jesucristo y voy a pescar nomás. El encuentro que tuvo Pedro con Jesús después de la resurrección cambió su vida, hermano. Compartió con Jesús 3 años. Con Jesús 3 años. Pero no fue hasta después de la resurrección, cuando vino el Espíritu Santo a su vida, que él pudo darse cuenta de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Amado, yo ruego. Amados es una expresión. ¿A quién le dice usted amado? A alguien que ama, ¿sí? Pero debemos amar a todo el mundo. ¿Y cuándo utilizamos esta palabra, amados? En nuestro trato íntimo, en nuestra hermandad entre los hijos de Dios. Debiéramos usarlo porque somos familia de Dios. Rogar es una actitud que muchos hombres y mujeres no les gusta rogar. Y debemos aprender a rogar, hermano. A veces por amor debemos rogar a nuestros hijos que busquen al Señor. Debemos rogar a nuestro esposo, a nuestra esposa, busca al Señor, acércate al Señor. Debemos rogar a nuestros hermanos que vemos que se van deslizando poco a poco, debemos decirle, vuelve al Señor. Debemos rogar, hermanos, debemos amarles. Y Pedro utiliza 2 calificativos muy importantes que son extranjero y peregrino. Hoy día está muy en boga este concepto de los extranjeros. Y Chile vive en ciertas fechas religiosas lo que son los peregrinajes. Son 2 palabras que manejamos. Y eso hace referencia a la condición de una persona que no tiene los privilegios de un ciudadano. Un extranjero no tiene los mismos privilegios, a veces tienen más, pero en muchos países no tienen muy buenos privilegios los extranjeros. Y aunque no conozcan las leyes del lugar que están visitando, aún así deben comportarse. Y si infringen la ley de otro país, aunque no la conozcan, van detenidos. No importa que sea extranjero. Digan, no, yo soy extranjero, no conozco tu ley. Lo siento, vas detenido. No en todos los países ocurre, pero debiera ser así. Y la palabra peregrino apunta a la persona que se dirige a un lugar con una visión, con un objetivo. Es sorprendente que para cierta fecha tú ves caminar por la carretera o en bicicleta personas que van caminando 2, 3 días antes para llegar a un lugar y hacer un peregrinaje. Bueno, Pedro nos está diciendo a nosotros, Iglesia UCB Melipilla, ustedes son extranjeros y son peregrinos. Su ciudadanía no es acá y su camino es Jesucristo y apunta hacia algo espiritual mucho más elevado. Hebreos 13:14 lo dice así, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13:14. Y surge inmediatamente una pregunta. ¿Estoy anhelando lo que viene? ¿O me asusta lo que viene? ¿O no quiero lo que viene? Y el ruego a estos extranjeros y peregrinos es absténganse. La palabra abstenerse es distánciate, mantente lejos. Y es una indicación que se debe obedecer, hermano. Ahora, ¿por qué se debe obedecer? Porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice a nosotros que los ciudadanos del reino, los peregrinos y extranjeros en este mundo, se abstienen, se alejan, toman esa decisión voluntariamente, obedeciendo, se someten a la autoridad de Pedro.
¿Y de qué hay que abstenerse? Mira lo que dice: deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando hablamos de deseos carnales, está todo lo que tú te imaginas y más. Filosofías, conductas, y dentro de lo que son todo lo que es la sociedad, si ustedes se fijan, la conducta del ser humano siempre está siendo intencionalmente motivada a seguir tendencias. Siempre. Cuando surge un nuevo movimiento, la gente como que revive y se encanta y comienza a imitarlo. Pero después de un tiempo, eso satura, aburre, se dan cuenta que no les satisface y comienza otro nuevo movimiento. Y esta ha sido la constante, hermanos, de toda la humanidad desde la caída. Es cosa de que usted observe cómo Israel siempre estuvo buscando un acercamiento a Dios por sus propios medios, haciendo becerros de oro, haciendo sacrificios, pero olvidándose de lo más importante: amor a Dios y amor al prójimo. Por lo tanto, estos deseos carnales, la gran pregunta es: ¿cómo puedo luchar contra estos deseos, hermano? ¿Cómo lo hago? Porque ¿cómo surge el deseo? ¿Cómo surge el deseo en nuestras vidas? Vaya al libro de Santiago, hermano. Santiago capítulo 1. Versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando ¿qué dice? Mi propia concupiscencia soy atraído y seducido. No necesito estímulos externos. Están en mí. Lo que hace lo externo es que me hacen ver de distintas formas las cosas. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Deseos carnales. ¿Cómo puedo combatir estos deseos carnales? Porque estarán en mí mientras esté vivo. ¿Cierto? Vaya a Gálatas 5:16, por favor. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Dos acciones que el cristiano debe hacer: andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero ¿qué pasa si de esas dos recomendaciones yo no ando en el Espíritu? ¿A qué le doy lugar? A los deseos
de la carne, al pecado. Entonces, el cristiano muchas veces sufre por esta realidad y como Pablo planteamos y nos tomamos del texto de Pablo, que dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque queriendo hacer lo bueno, veo una ley en mi cuerpo, en mis miembros que me incitan al pecado. Y nos quedamos con ese texto. Y no seguimos la carta de Pablo, que Pablo dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, quien me libra de esta esclavitud del pecado. Ya no estoy obligado a obedecer a la carne. Hermanos, andar en el Espíritu no es cerrar los ojos. Andar en el Espíritu es poner en práctica lo más esencial. Ama a tu prójimo. Alaba a Dios. Honra a Dios con tus bienes. Ayuda al necesitado. Haz el bien. Lo vimos la semana pasada, hermano. Andar en el Espíritu se refiere a lo práctico, a lo esencial, a lo cotidiano, que nosotros hemos transformado o algunas líneas transforman el andar en el Espíritu en algo así como casi, no sé, especial, como una condición que algunas personas nomás pueden cultivar y otros no. Pero tú andas en el Espíritu. Cuando te enojas, ¿estás en el Espíritu? Sí. Sí. Cuando quieres pelear con alguien, ¿está en el Espíritu? Sí. El detalle, hermano, es que no te dejas gobernar por el Espíritu y entristeces al Espíritu Santo, porque a veces nuestras conductas van en contra de la voluntad que sabemos en nuestra mente que son incorrectas, pero lo hacemos igual porque es mucha la rabia. Y me adelantó donde no debía adelantarme. Los que manejan. Y nos enojamos, hermano. Cuando manejo en el Espíritu. Pero es que, hermano, es andar en el Espíritu. Cuando cocino, ¿estoy cocinando en el Espíritu? ¿Qué tiene que ver la cocina? No, si el Señor no se mete en la cocina. Cuando estudio, ¿lo hago en el Espíritu? Si tu respuesta es no lo sé, déjame decirte que todo lo que el cristiano hace, lo debe hacer como para el Señor. Y para el Señor solamente sirven las cosas espirituales que le glorifican a Él. Hermano, andar en el Espíritu no es estar en una esfera distinta, ni en la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión. Es acá donde hay que andar en el Espíritu, hermano. Es afuera donde hay que andar en el Espíritu. Cuando ves que la gente anda tan violenta, tan rabiosa, tan triste, tan decepcionada de la vida. Ver jóvenes, alcohólicos, drogadictas, gente en situación de calle. Debemos andar en el Espíritu ahí. Y no satisfagas los deseos de la carne. Es decir, no cumplas un simple deseo. No es una obligación. No es que saciar tu apetito te satisfacerá de tal forma que ya no lo necesitas. Hermano, y el experimento social es muy, muy grande en este aspecto. Cuando por televisión anuncian un nuevo equipo celular, tú miras tu celular y dices, de verdad lo necesito. Y comienza un deseo de satisfacerse a sí mismo. ¿Pero por qué? Porque de verdad es una mejor herramienta. ¿Sí? Entonces nos lavan el cerebro de forma tal que lo necesito, es una necesidad para mí. Y satisfago mis deseos. Y me matriculo con 72 meses en cuotas bajísimas. ¿Qué son 72 meses? Pasan rapidito. Pero si una persona anda en el Espíritu, todo lo debe filtrar a través de la palabra. Hermano, andar en el Espíritu es eso. Andar en el Espíritu es que utilizo la palabra de Dios en mis acciones, en mis decisiones, cuando tomo algún acuerdo. Saben que los deseos carnales batallan contra el alma, ¿cierto? Y contra el alma tuya.
En cada creyente está esta lucha, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades que están influenciándote, que están bombardeando tu vida con publicidad, con miradas, con regalos. Una consulta nomás, hermano, para que la medite y reflexione en su casa. ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Cuánto de mi tiempo es para Dios? Cada uno puede responder. Versículo 12. Aquí surgen dos preguntas. ¿Nos importa la opinión de otros? Yo he escuchado a algunas personas decir, a mí no me importa lo que me diga nadie. No me va ni me viene. Total, estando bien con el Señor, me da lo mismo la opinión de los demás. Y otra pregunta, ¿estoy siendo un agente de cambio? Versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los hermanos, entre los gentiles. A ver, rebobinemos. ¿Dónde debo mantener buena mi manera de vivir? ¿Acá? No, acá es obvio. Sería mucho, sería el lunar de la congregación si alguien anda con grosería y empujando al hermano y tenía algún problema conmigo. Sería extraño, ¿no es cierto? Pero ¿dónde debemos hacerlo? Afuera. Afuera importa tu manera de vivir. Y hay un para qué, hermano. Y en ese para qué es muy interesante. Para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Los cristianos eran malhechores? Nosotros entendemos que no, pero en la época que escribió Pedro, ¿eran malhechores? ¿Sí? Eran seguidores de un hombre que se autoproclamó rey, que no adoró a César. Y más encima, lo mataron en la cruz, lo crucificaron. Era un malhechor. Entonces, los seguidores de ese malhechor son malhechores. Entonces, la gente decía, no te juntes con ese malhechor. Él sigue al que mataron en la cruz. Por eso que Pedro dice eso. Por eso que esa palabra está ahí, hermano. Ellos murmuraban de los cristianos porque los consideraban malhechores. Eran personas que hacían mal. Pero mira lo que dice. Dice, para que los que murmuran de ustedes de esa manera, cuando vean y consideren vuestras buenas obras, ¿qué harán? Glorificarán a Dios. Y aprendimos la semana pasada, y si usted no lo aprendió y no estuvo, está en YouTube. Ahí. ¿Cuáles son esas buenas obras? Devocional diario, hacer el bien, ayuda mutua, ¿sí? ¿Se recuerda? Evangelizar y ofrendar. Obras espirituales. El mundo te observa, hermano, y te ve cuando tú llevas una vida devocional delante del Señor. El devocional, hermano, no es ese acto que tú haces ceremonialmente en la mañana, en la noche o al mediodía. El devocional tú lo muestras allá afuera en tu conducta. El evangelizar no es hablar de Cristo y decirle, toma, ahí tiene un tratado, léelo a ver si quiere ir a mi iglesia. Es que tú les muestres el amor de Cristo al prójimo.
Ayuda mutua no significa simplemente sacar del closet la ropa que no usas o llevar esa mercadería que está a punto de vencer y entregársela a las personas. Eso no es andar en el Espíritu, hermano. Eso es hacer lo que el mundo hace. Nuestra ayuda mutua inicia en Cristo y termina en Cristo. Si yo doy $1, doy $1.000.000, lo hago por Cristo y lo hago para la gloria de Cristo. Si yo doy un pan, un té, si atiendo a alguien, si cuido de alguien, lo hago para la gloria de Cristo, hermano. Porque Él tiene recompensa a sus siervos. Cuando sean visitados puedan glorificar a Dios. ¿Debe preocuparnos lo que las personas hablan de mí? Sí. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Esto yo sé que cuando yo comienzo a leerlo va a venir inmediatamente a su mente porque lo sabemos de memoria, lo hemos escuchado tanto tiempo. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué estoy crucificado con Cristo, hermano? Que cuando era pequeño mi mamá me llevó a la iglesia y en la escuela dominical la tía dijo que tenía que aceptar a Jesús. Por eso estoy en Cristo crucificado. ¿Sí? Porque hice una oración cuando yo era joven, en un campamento, en una fogata, era tan bonito y sentí un llamado muy especial y estoy crucificado con Cristo. ¿Es eso? Porque estaba enfermo. Estaba muy enfermo, me habían desahuciado y el Señor me sanó. ¿Por eso estoy crucificado con Cristo? Porque me habían hecho un mal. Y el Señor reprendió el mal y no me hizo mal. ¿Por eso estoy crucificado con Cristo? El texto lo dice, pues, hermano. El texto lo dice. Porque vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Si yo no conozco el amor de Cristo y se entregó, si yo no conozco la entrega de Cristo por mí, jamás voy a crucificarme con Él. Su amor y su entrega deben ser la motivación en mi vida, hermano, para querer crucificarme con Él. Si yo utilizo enfermedad, problema económico, trabajo, engaño, que me quiero divorciar, que me quieren abandonar, que mis hijos, si yo utilizo todos esos argumentos para acercarme a Cristo, cuando eso se solucione, mi vida va a seguir alejada de Cristo. Mantener buena la manera de vivir no significa que el mundo te apruebe muchas veces o que el mundo te acepte. ¿Por qué? Porque nuestro referente es Cristo. Él se mantuvo santamente en todo sentido. De manera que hoy podemos disfrutar de Dios y mostrarlo a todo aquel que quiera creer en Él. Es decir, toda nuestra vida se fundamenta en la obra de Cristo, lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Nosotros, como discípulos, andamos por las pisadas que Él dejó. Seguimos los ejemplos que Él mostró. No hay otra posibilidad.
Versículos 13 y 14 de Primera de Pedro 2. Todo lo anterior, hermano, es por una razón. Y en el versículo 13 y 14, Pedro lo dice: por causa del Señor es todo lo anterior y lo que viene. Toda mi manera de vivir en la sociedad debe ser por causa del Señor. Todas mis negaciones, mis privaciones, lo que yo considero pérdida, deben ser por causa del Señor. Lo que yo considero ganancia debe ser por causa del Señor. Y mira lo que agrega Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Alguien se opone a esto? ¿Debemos someternos a toda institución humana? ¿O debemos cuestionar todas las instituciones humanas? ¿Debemos someternos al rey como a superior? ¿A los gobernadores, a los alcaldes, a las autoridades? Las autoridades que castigan a los malhechores y que alaban al que hace el bien. No veo ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad no castiga al malhechor? No, revolución. Protesta inmediatamente. Debemos orar por las autoridades, hermano. Ahora, todo esto es por un origen y un motivo, y es la causa del Señor. Jesús en Mateo 17, 27 dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Este texto, hermano, es cuando a Jesús se le cobra el impuesto. Iba con Pedro. Y Jesús le pregunta a Pedro, le dice: ¿es lícito que le cobren impuesto a los ciudadanos de la nación? Y Pedro dice: no. Aún así, Jesús dice: para no ofenderles, ve al mar y haz lo que te digo. Jesús nunca buscó ofender a alguien, hermano. Aunque el pueblo de Roma estaba ahí como conquistador, Jesús se sometió a la autoridad de ellos. Y Él es nuestro ejemplo. Y lo dijo más claro en Mateo 22, 21. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Más claro que eso no puede ser. Cumple con los deberes que te corresponden como ciudadano de una nación, pero no dejes de cumplir con lo que tu Padre te pide. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir tiene que apuntar a un servicio a Cristo, hermano. No existe otra instancia. Yo he conocido muchos jóvenes, personas, durante mis años de cristianismo, que me han planteado: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mí? Es una pregunta válida, porque todos queremos eso, saber la voluntad de Dios para tu vida. Algo especial que el Señor te pida. Ve al versículo 15, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad
de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí la dice. Que haciendo bien. Haciendo bien, hermano. Y el mayor bien que tú puedes hacer, aparte de las acciones de misericordia, es llevar el Evangelio. El mayor bien que la sociedad puede tener es a Jesucristo en su vida. No existe un bien mayor. Tienes que hacer el bien. ¿Y sabes lo que pasa cuando haces el bien? Dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Les voy a dar una traducción distinta. Para que pongas bozal al que habla sin conocimiento y a aquel que no es sabio. Es lo que Pedro quiere decir, hermano. Pon bozal en aquellos que hablan de ti. Ahora, si lo que están hablando de ti es cierto, ojo, mucho cuidado. Mucho cuidado, hermano, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No te juegues con Dios. Si hablan cosas malas de ti, mintiendo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si hablan verdades de ti y que no glorifican a Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete y renueva tu fe en el Señor. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, ¿cierto? Sí. Sin embargo, hermano, esto no nos libera de que debemos gastarnos, que debemos anhelar, que debemos amar cada día el meditar en la palabra de Dios para así ponerla en práctica. Es la única fórmula, hermano. Jamás lograré cambiar mi conducta. Nunca, ni aunque vaya a un especialista, hermano, ni con medicación. Si yo quiero glorificar a Dios, la única herramienta y solución que me entregó Dios para transformar mi vida, mi corazón, mi mente, es su palabra. No existe otra forma. No existe. Y si tú a esto no le prestas atención, estás perdiendo tu tiempo, hermano. Déjame comunicarte esta triste noticia. Estás errando el blanco. Podemos hacer el bien y ser simpáticos con medio mundo y podemos, inclusive lo predicamos, hermano, antes de comenzar Primera de Pedro, si diéramos nuestro cuerpo para ser quemado, si vendiera todos mis bienes y los repartiese a los pobres. Si no está fundamentado en el amor a Cristo, nada sirve, nada es. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Somos libres en Cristo? Amén. Sí. La palabra libre que usa Pedro aquí se refiere sin frenos. Nada te frena, hermano. Todo te es lícito. ¿Pero todo te conviene? No. Todo me es lícito, pero no me dejaré gobernar por ninguna de ellas.
Todo te es lícito. Puedes gastar el tiempo de tu vida, de tu juventud, de tus años en lo que tú quieras. Te es lícito, está en Cristo. Pero no esperes recompensa allá. Y no esperes que el Señor te diga, bien, buen siervo fiel. No esperes eso. Algunos hermanos olvidamos que el sacrificio de Cristo es el único precio que Dios recibe. Y si yo no estoy en Cristo, hermano, no tengo ningún amparo. Hay personas que piensan que al final Dios, porque es tan bueno y amoroso, va a perdonar a todo el mundo. Porque ¿cómo los va a mandar al infierno? Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero Dios no manda al pecado al infierno, manda al pecador al infierno. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto, como una cubierta. Estoy en Cristo, estoy en Cristo. Y hago lo malo. Ahora, ¿qué significa hacer lo malo, hermano? Es contrario a hacer lo bueno. ¿Y qué significa hacer el bien? No hacer lo malo. Y podríamos estar toda la mañana aquí. Pero tú sabes lo que es bueno. Oh hombre, Dios ya te ha dicho lo que quiere de ti. Que hagas justicia, misericordia y que seas humilde ante Él. Debemos conocer a Dios, hermano. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El doble sentido debo dejarlo a un lado. Cualquier instancia de humor que no glorifique a Dios, que denigre a alguien, hermano, debo ir cambiando mi manera de pensar. Palabras groseras que salen en el ambiente de trabajo, no tengo por qué repetirlas y llevarlas a mi hogar. Y nos pasa con los hijos cuando son pequeños. Llegan a la casa y dicen una grosería. ¿Y quién? Hermanos, debemos nosotros tener tan claro que nuestra libertad está limitada por Cristo. Porque mira lo que dice Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente a las iglesias, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, sin temor de Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Personas que entran encubiertamente en las iglesias, falsos maestros, que utilizan la libertad de Cristo para cometer pecado y hacer mal. No utilicemos nuestra libertad en Cristo para hacer lo malo, hermano. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. No seas vencido de lo malo. Versículo 16 termina, sino como siervos de Dios. Ese título, hermano, es el mayor título que un cristiano debe aspirar y una mujer debe aspirar. Ser siervo o sierva de Dios. En ese título hay honra, hermano. Porque si tú tienes en mente que eres un siervo de Dios, donde estés, cuidarás tu vida. Y no tendrás pretexto para hacer algo malo. Porque tú no puedes decir, yo soy un siervo de Dios y tengo envidia de tal hermano. Es una inconsecuencia. O yo soy siervo de Dios y le deseo el mal a tal persona porque no me saludó.
No, hermano. Pedro termina en el versículo 17 diciendo algunas indicaciones que son importantísimas para nosotros. Dice, honrad a todos. ¿Los que están en la iglesia? ¿Se refiere a eso nomás? Honrad a todos. Si se refería a la iglesia, está de más decir, amad a los hermanos. 2 indicaciones. Y después dice, temed a Dios. Y concluye, honrad al Rey. ¿Qué es honrar, hermanos? Es darle valor. ¿Por qué debemos honrar a todos, hermanos? Porque por todos murió Cristo. Por todos. Aún aquella persona que tú consideras que va directo al infierno, Cristo murió por él. Y tiene posibilidades de salvación si el Evangelio llega a su vida. ¿Por qué debemos amar a la hermandad? Porque el amor es el único sello válido de la iglesia de Cristo. No son los dones, no son las canciones, no es nada, hermano. Si no hay amor en una congregación, no está Cristo. Simple. Si no amas a tu hermano, no estás en Cristo. Si no me crees a mí, vaya y estudie 1 de Juan. Si no amas a tu hermano, no amas a Cristo, no has conocido a Cristo. Si no amas el querer participar con tu hermano, relacionarte con tu hermano, algo está pasando en tu corazón o algo no ha pasado en tu corazón. Honrad al Rey. También es valioso un rey, hermano. Por muy desviado que pueda estar un rey, también es valioso para Dios. Y tú te sorprenderás cómo Dios habló de algunos reyes como Ciro, que fue uno de los más grandes tiranos y violentos. Y Dios dice de él, Él es mi siervo, yo lo utilizo cuando quiero y para lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque es Dios el que levanta reyes y el que baja reyes. Por eso, ojo, hermano, las autoridades que existen en nuestro país, Dios lo permitió. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere enseñarme Dios con la autoridad que puso? Temed a Dios. Este temer a Dios, hermanos, habla de un temor santo, habla de un temor real. Y cuando digo santo no me refiero a que es un temor como así especial, no, es un miedo real. Porque de verdad hay que temerle a Dios, hermano. Si hay alguien que puede tomar tu alma y arrojarla al infierno, es Dios. Y no hay nadie que pueda hacer algo contra eso. Si Él dice vive, tú vives. Si Él dice ven a mi presencia, vas a su presencia. Si Él dice respira, tú respiras. Hermanos, Dios es soberano. Amén. Y esa soberanía implica todo en mi vida, todo. Hubo un tiempo atrás un movimiento que hablaba que tú tenías que entregarle ciertas áreas del Señor, de tu vida al Señor. ¿Es que tú no le has entregado algunas áreas al Señor? De tu vida, todavía en tu vida hay algunas áreas que no le has entregado al Señor. Y muchos cristianos, sí, de verdad, yo no le he entregado algunas áreas de mi vida al Señor. No le he entregado tu corazón y listo, hermano. Es lo que la Biblia enseña.
¿Por qué? Porque dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, algunas son hechas nuevas, todas. ¿Qué área dejó a un lado? Ninguna. Pero sí nosotros. No, en esta área el Señor no me puede decir el Señor a quién amar. No, el Señor no me puede decir a quién seguir. No, el Señor no me puede afectar en mi trabajo. No, hermano, en todo. Eso es soberanía. Que tú no conozcas al Señor es otra cosa. Que tú no conozcas su palabra es porque eres ignorante simplemente. Y yo te invito a que conozcas al Dios de la Biblia. Ahora, ¿debemos siempre obedecer a las autoridades? Es capciosa la pregunta, ¿eh? Hechos 4, 18 al 20. Aquí había ocurrido algo interesante, algo que los cristianos estaban habituados en este tiempo, y era que habían sido encarcelados, porque eran malhechores, seguían a un malhechor. Dice que los líderes religiosos, dice Hechos 4, 18, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Imagínate apareciera un decreto presidencial de esa línea. No debes hablar de Jesús. De ninguna manera. Ni por Zoom, de ninguna manera. Amén, decimos. Tenemos que obedecer a la autoridad, ¿es cierto? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermano? Se me adelantó. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros las autoridades antes que a Dios. Pero eso tiene un argumento. ¿Cuándo una persona puede decir eso? Y no es simplemente porque lo aprendió en la escuela dominical, es porque en el versículo 20 Pedro dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Has visto a Jesucristo en tu vida? ¿Has oído la voz de Dios en su palabra? Entonces nunca lo vas a poder negar. Pero si te prohíben hablar de Cristo en tu trabajo, si no te van a echar, tú guarda silencio para que no te echen. Porque no has visto y no has oído a Jesucristo. Hermano, hay tanto conocimiento en la palabra de Dios y enseñanza para nosotros y que a veces la pasamos por alto. Y agradezco al Señor por el cuerpo de Cristo, en particular por el hermano Daniel, que todos los días no está ahí 7 de la mañana y despertándote. ¿Eh? O a veces antes, cuando está despierto, más antes la tira. Y hoy día, para concluir esta predicación, me mandó la cuña necesaria, el sello, que me fascinó mucho. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Te das cuenta que no es el diablo el que te engaña, eres tú. Eres tú. Cuando no prestas atención a la palabra de Dios, te estás engañando. Y culpamos al diablo y los problemas. Eres tú. No era yo, eras tú, hermano.
Versículo 23. ¿Cómo sé que me estoy engañando? ¿Cómo sé que me autoengaño así? Me amo tanto que me autoengaño. Versículo 23. Porque si alguno, estoy en Santiago, capítulo 1, versículo 23. Ahí estaba el devocional de hoy día, si no lo leyeron, si no lo miraron. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ¿se dan cuenta? Mira con atención y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué mejor conclusión, hermano. ¿Hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Me debe importar la opinión de los demás? Sí, ojo, hermano. Nuestra ética cristiana debe ser superior a la del mundo. No debemos empatarlo y diciendo, es que todos están evadiendo. Yo también me salto el torniquete del metro. Es que fui y no me dieron boleta, entonces yo tampoco doy boleta. Hermano, nuestra ética debe ser superior. Y a veces podemos cojear en algunas áreas, hermano. Y aquí es donde se van definiendo nuestros destinos. Yo puedo oír la palabra, puedo memorizar la palabra y puedo ser un desobediente. Y llegar a la misma conclusión que Satanás. Subiré a los cielos y habitaré con el Altísimo. Y me estoy autoengañando. Y no me he dado cuenta que mi orgullo está al mismo nivel que Satanás. ¿Por qué? Porque escucho la palabra, aprendo la palabra y no obedezco. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Padre, ante ti estamos en esta mañana, reconociendo que siempre estamos en deuda contigo, Señor. Sé que ha hablado distintamente a cada uno, Señor, en cada una de sus áreas como tú has querido. Ruego que podamos ser una congregación que te glorifique en todo aspecto, Señor. Ruego que el nombre de Jesucristo sea reconocido en este lugar y que las personas que lleguen puedan encontrar el amor tuyo, la vida tuya en nuestras vidas, Señor. Pedimos por todos aquellos que han sido dañados por malas conductas, por malas palabras que han salido de labios de hombres y mujeres que se dicen ser hijos de Dios y no lo son. Pedimos de que tu Espíritu Santo pueda restaurar y pueda traer a aquellos que por causa del hombre se han alejado de ti. Y pido que tu Espíritu Santo pueda convencerles, Señor, porque si no convence el Espíritu Santo, nadie lo puede hacer. Y todo aquel que ha sentido que debe volver a ti, pueda, Señor, tomar desde este día la cruz y comenzar a avanzar cada día en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.